Muy buenas tardes, queridos amigos, hermanos en Cristo. Qué bendición poder dirigirnos a ustedes en este día tan especial que el Señor nos ha dado. Sus bendiciones han sido nuevas porque así son cada mañana. Y estamos reconociendo la bondad del Señor, estamos reconociendo su bondad, estamos reconociendo su amor y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Hemos salido de un fin de semana precioso en la presencia del Señor, ya con servicio, nuestro segundo servicio en el templo. Y gracias a Dios por su misericordia, porque Él nos ha guardado y hemos podido volver, no todos, pero estamos ahí glorificando el nombre del Señor. Le saludo a usted que está ahí en su hogar. Le bendigo en el nombre de Jesús. Soy la pastora Sarita Rico de Familia Betel Internacional y traemos este devocional con todo nuestro corazón para usted, porque sabemos que Dios a través de su palabra hace grandes cosas con los que escuchan y con los que desean hacerla. Yo le invito a que usted comparta, le diga a sus amistades, a su familia, ya comenzó el devocional, vamos a gozarnos y extendemos la más cordial bienvenida a todos los que nos escuchen a través de la radio Dios Habla Hoy, que cubre Austin y Round Rock, Texas, en la 94.1 FM, a los hermanos de Radio Visión, que cubre Laredo, Texas y Nuevo Laredo, México. Bienvenidos, amados, en la 105.5 FM, la Radio Libertad en Liberal, Kansas, la 105.1 FM. Bienvenidos, hermanos. También tenemos la Radio La Voz, la 100.1 FM, que cubre Ciudad Juárez, Delicias, Chihuahua, en el estado de Chihuahua, México. Bienvenidos, gracias por sintonizar y permitirnos llegar hasta usted. Radio Nueva Visión 360, 87.7 en Victorville, California. Bienvenidos, gracias, muchas gracias una vez más por recibirnos en su hogar, en su casa, en su carro, donde usted está, en su trabajo. Antes de entrar al devocional de esta noche, que continuamos de víctima a victorioso, creemos que Dios nos ha hablado de una manera tremenda. Yo quisiera dirigir unas palabras por lo que nuestra nación está viviendo, nuestra ciudad está viviendo. Ustedes que están en otros países, pues les cuento, yo creo que a lo mejor ya se dieron cuenta, que aparte de la pandemia que se está viviendo en el mundo, nuestra ciudad, nuestro país, en Estados Unidos, estamos viviendo algo muy tremendo por la muerte de un varón que murió en manos de un policía de una manera terrible. Mi corazón va hacia esa familia, mis oraciones. No puedo imaginarme lo que esa madre, la familia sentirá. Hoy escuchaba el testimonio del hermano menor de este varón y es muy tremendo que el enemigo aprovecha, fíjese, aprovecha la situación emocional, lo que estamos viviendo, la incertidumbre que vive el mundo, y se aprovecha y voltea las cosas y se hacen injusticias y bueno, es una cosa tremenda. Y nosotros, como la Iglesia de Jesucristo, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, y nuestro mayor aporte que podemos hacer a estas situaciones es orar por nuestra ciudad, orar por nuestros líderes, orar por las personas que están en autoridad, orar por la incertidumbre que el mundo vive. Nosotros tenemos la respuesta es Jesucristo, y es muy tremendo lo que estamos viviendo. La mayoría de estas cosas suceden porque las personas se mueven a través de sentimientos negativos y sacan esos sentimientos negativos a la primera provocación. Y esto es muy, muy tremendo. Y yo creo que este tema que estamos viendo, y lo vamos a ver hoy, ahorita con más detalle, tiene mucho que ver. Nosotros no podemos movernos en este mundo a través de sentimientos negativos, porque van a haber resultados muy terribles en nuestra vida. Van a haber cosas muy tremendas en nuestra vida que van a afectar muchísima gente. Vamos a perder la cordura, y esto es algo que como creyentes debemos aprender. Nunca olvidar las artimañas del enemigo.
El enemigo se va a aprovechar de todo para que haya desorden, para que haya muerte, para que haya tristeza, para que haya dolor y muchas cosas que no son positivas, que no son bien vistas por Dios. Así que si usted puede hacer una oración por nuestro país, se lo agradecemos. Estamos orando unos por otros, por los que están enfermos. Al final vamos a hacer una oración especial por los que están enfermos, familiares de ustedes y amigos pastores que están enfermos, familias que han sufrido pérdidas, y vamos a estar orando por eso. Pero vamos a entrar entonces a nuestro devocional, continuando con el tema de víctima a victorioso. Y hemos hablado que una persona que es víctima, una víctima, es una persona que sufre o padece daño por culpa propia, ajena o fortuita, o sea, inesperada. Una persona que es víctima es muy fácil de engañar y es fácil para que otra persona venga y le haga daño por su víctima, su mentalidad de víctima. Hemos hablado de varios personajes porque la Biblia, les cuento, no nos esconde nada. De todos los personajes de la Biblia nos va a decir de todo. Nos va a mostrar sus lados buenos y sus lados malos, y qué bueno, porque de ahí aprendemos nosotros. Y estuvimos viendo la semana pasada, quiero recordarles un poquito, del sumo sacerdote Elí, que tomó una actitud pasiva y se hizo víctima, vamos a decir, de algo que Jehová decretó sobre él. En lugar de arrepentirse, dijo, bueno, él es Dios, que haga lo que quiera, y ya sabemos cuál es su fin. Por otro lado, el rey Ezequías, cuando el Señor le dijo, ordena tu casa porque vas a morir, él rápido se volteó a la pared, vino al Señor, le dijo, por favor, ten misericordia de mí, ayúdame. Y el Señor le dio vida, lo sanó y le dio paz. Bueno, fue algo tremendo, una bendición sobrenatural. Luego vimos también la vida de 5 jóvenes, las hijas de Zelofehad, que ellas habían sido víctimas del sistema, pero se atrevieron a pedir, se atrevieron a ir y hablaron con Moisés, fueron a la fuente correcta, fueron bendecidas y cambiaron para siempre esas leyes que decían quién podía y quién no podía recibir herencia. Vemos lo importante que es de moverse de víctima a victorioso, porque sí podemos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por último, vimos la vida de José, maravillosa historia la vida de José. Muy hermoso lo que el Señor nos enseñó a través de él, cómo él fue victimizado por su familia, y sin embargo, él aprovechó cada situación de su vida para crecer y hasta llegar al propósito por el cual Dios lo había llevado. Y Dios lo guardó en todo, porque Dios estaba con José. Y la bendición estaba con José y lo que él hacía prosperaba. Y esto es tremendo. Por eso no podemos movernos en este mundo, en esta tierra, mientras caminamos hasta nuestro lugar eterno con una mentalidad de víctima. Y hoy yo quiero hablarles un poquito de un personaje en la Biblia que operaba bajo esa mentalidad de víctima. Muy tremendo. Él fue el primer rey de Israel. Él fue el que abrió la puerta de los reyes en Israel. Un varón de buen porte, alto, ancho de hombros, guapo, bien parecido, con una presencia regia, respetado, elegido, pedido por el pueblo. Él no se impuso, a él lo eligieron, el pueblo lo pidió. Queremos rey, dijeron, y Jehová les dio a este rey. Este rey contaba entonces con la aprobación de sus ciudadanos, imagínense. Pero tenía un grave problema este rey. Él se movía con una mentalidad de víctima y no de victorioso. Siempre tuvo ese problema. Tenía el Espíritu Santo en él. Cuando fue ungido, su vida fue transformada, pero no conquistó nunca esa mentalidad de víctima. Y tenemos que tener cuidado, porque no importa cuántos años nosotros tengamos de haber conocido a Cristo, pocos, muchos, cuántos sepamos. Esta es un arma muy tremenda que el enemigo usa, el darnos una mentalidad de víctima. Este rey es Saúl, descendiente de la tribu de Benjamín. Benjamín era hermano de José, ¿se recuerda?
Entonces, él fue el primer rey de Israel. Y su historia está registrada en el primer libro de Samuel, desde el capítulo 10 en adelante. Bueno, se habla muchísimo. Eventualmente se convierte en el enemigo de David. Y por eso la Biblia no deja de mencionarlo, porque era un constante perseguir a David. Su mentalidad de víctima lo llevó a lo peor, a este rey. Y algo que aprendemos de él es que él se mostró impaciente. Él era impaciente. Es algo tremendo. Una persona con mentalidad de víctima es impaciente. El profeta Samuel le había instruido a Saúl, dice la historia, que esperara 7 días hasta que él llegara para ofrecer el sacrificio. Él le instruyó. Y esto es algo bien importante. Cuando Dios nos da una instrucción, Él espera que nosotros sigamos esa instrucción. Otra cosa es que si Dios no nos puede confiar una instrucción, Él no nos puede confiar cosas más grandes. Y Él quiere confiarnos cosas más grandes. Yo les decía al principio que comenzamos estos devocionales, que la Biblia no es un libro de leyes, no es un libro de no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. No, la gente le tiene miedo a la Biblia por eso. Más bien la Biblia es un libro de principios, que si usted y yo los tomamos y los ponemos en práctica, vamos a ser victoriosos, vamos a ser más que vencedores. Y hubo una instrucción bien chiquita que le dio el profeta a Saúl, el rey Saúl. Esto lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 8. Mire la instrucción que le dio. Este Samuel hablando con Saúl y le dice, después descenderás antes que yo a Gilgal. Tú vas a llegar primero. Y he aquí que yo descenderé hacia ti para ofrecer holocaustos y sacrificios. Sacrificios de paz. Espera 7 días hasta que yo vaya a ti y te indique lo que has de hacer. Esta es una instrucción que el profeta le está dando al rey. Vete tú adelante, yo llego en 7 días y cuando yo llegue, entonces yo voy a ofrecer los sacrificios de paz. Espera 7 días. Espera 7 días hasta que yo vaya a ti y te indique lo que has de hacer. ¡Wow! La instrucción era, espérate 7 días. ¿A cuánto les gusta esperar? A nadie. A nadie. Esto es algo muy tremendo y la Biblia nos dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, que van a levantar sus alas como las águilas, que van a hacer cosas tremendas, que van a tener fuerza que nunca habían visto, pero esperar es algo muy, muy tremendo. Y Saúl era un hombre impaciente, muy impaciente. Esa instrucción de esperar fue sencilla. Número 1, que no era su lugar ofrecer sacrificios. Él era el rey, no era sacerdote ni profeta. Entonces él entendía ese principio. Él lo sabía, pero falla en esperar en el momento crucial y es tan tremendo que nosotros aprendamos esto. Muchas veces la Biblia dice, espera, aguarda al Señor, espéralo calladamente, confiadamente. Eso no quiere decir inerte, quédate sin hacer nada. No. Camina confiando y esperando. Entonces, él falló en el momento de la espera y el momento de la espera es crucial para nuestra victoria. Él se mostró impaciente y la impaciencia lo llevó a hacer algo que no le correspondía hacer, decía yo. Sabía que no le agradaba a Dios eso. O sea, Dios había puesto las personas que debían hacer y él le asignó lo que debían de hacer. La asignación de Saúl fue esperar. La asignación el profeta era ofrecer él el sacrificio. Entonces, algo muy tremendo que hizo Saúl fue que se impacientó e hizo algo que no agradó a Dios, tomó el lugar del profeta, porque eso pasa cuando nosotros no aprendemos a llevar a cabo una asignación. Vamos a querer tomar el lugar de otra persona y eso es algo nunca funciona. Él no era la persona indicada para ofrecer lo que ya Dios había establecido, o sea que fue en contra de algo establecido por Dios. Mire lo que hizo. Estos versículos están muy tremendos, están en el primer libro de Samuel, ahí mismo,
nomás vaya al capítulo 13, versículos 7 al 9, y ahí vamos a leer qué fue lo que hizo Saúl. Y ya algo muy tremendo. Dice, Saúl estaba en Gilgal, porque Samuel le dijo, vete tú adelante. Y todo el pueblo iba tras él temblando. Yo quiero que usted se acuerde de esta palabra. El pueblo iba temblando de miedo, porque el ejército que quería pelear contra ellos y los estaba sitiando eran los filisteos, y eran muchísimos más que ellos. Y dice la Biblia, él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había señalado. Pero como Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le dispersaba, Saúl dijo, tráigame el holocausto y los sacrificios de paz, y él ofreció el holocausto. Mire qué cosa más tremenda la que hizo este rey. 7 días, y usted dirá, pastora, pero ahí dice que esperó 7 días. Sí, pero no esperó 7 días hasta que se cerró el último día. Y ahorita vamos a ver cómo fue que sucedió esto, pero antes de llegar ahí, algo que hizo él fue que se centró en sí mismo. ¿Qué voy a hacer yo? La gente se me está dispersando y si vienen en contra mía, ¿no? Y él pensó en él, se centró en sí mismo. Esa es la mentalidad de la gente que vive siendo víctima. Se centran en sí mismos. Hay un egoísmo hasta cierto punto. Se le adelantó al profeta. No, muy malo. Saúl cometió una locura. Ay, pero pues si no venía el profeta, alguien lo tenía que hacer. Improvisó. ¿Cuántos han improvisado en su vida? Ay, los pastores somos buenos para improvisar. Es que alguien tiene que hacerlo. Si no llegó el asignado, jalamos a alguien y vámonos. Pero Dios no iba a dejarlo en mal a Saúl. Hasta cierto punto demostró cierta desconfianza en Dios. Si Dios le había dado una palabra al profeta y ellos iban a ofrecer un sacrificio, un holocausto, una ofrenda de paz a Dios, esto era antes de venir a una guerra. Fíjese que esto era crucial, importante para todo el pueblo y para el rey. Y sin embargo, él cometió una locura porque no se esperó. Y él quería ayudar al profeta y se metió a hacer algo que él no sabía, ni le tocaba hacer. Improvisó. Y con Dios no se improvisa. Dios es un Dios de orden. Y esto es algo muy importante. Y él se mostró entonces como un varón, como un rey impaciente. Pensó en él. No pensó, ¿y qué va a pensar Dios? Nunca dijo, ¿qué va a decir el profeta? ¿Qué va a decir el pueblo? No, él pensó en él. Y lo segundo que hizo es que se mostró irresponsable. Saúl se mostró irresponsable. Entonces, si se ve desobediencia en su actitud, sí. Muchos predican acerca de este pasaje, hablando de la desobediencia. Y sí fue un acto de desobediencia. Pero en realidad su desobediencia tenía como raíz una mentalidad de víctima. Por eso desobedeció, porque él tenía una mentalidad de víctima. Esta mentalidad de víctima salió a luz cuando fue confrontado por el profeta Samuel, porque mire lo que pasó. Vamos a leer primer libro de Samuel 13, 10 al 12. Mire lo que sucedió. Y sucedió que al acabar de ofrecer el holocausto, terminando de ofrecer el holocausto que a él no le correspondía, he aquí que venía Samuel. Y lo agarraron con las manos en la masa. ¡Qué terrible! Venía Samuel. Y Saúl le salió al encuentro muy contento para saludarlo. Y Samuel le preguntó, ¿qué has hecho? Porque yo me imagino que cuando él llegó todavía había humo subiendo y el olor a los animales que habían ofrecido. ¿Qué has hecho? Le dice el profeta. Y Saúl le contestó. Saúl respondió, cuando vi que el pueblo, escuche bien sus palabras, porque nuestras palabras nos delatan. Cuando vi que el pueblo se me dispersaba, cuando vi que tú no venías en el plazo señalado y que los filisteos, 3 cosas, y que los filisteos estaban reuniéndose en Micmas, entonces pensé,
los filisteos descenderán ahora a Gilgal contra mí, y yo no he implorado el favor del Señor. Por eso me vi forzado y ofrecí el holocausto. Oh, Dios mío, qué tremendo hombre. Qué pena. Pudo haber sido algo grande. Su historia pudo haber terminado diferente. Pero mire lo que él hizo. Número uno, no admitió su error. Él sabía que no debía él ser el que ofreciera el sacrificio. Dios no iba a permitir, escuche por favor. Dios no iba a permitir que el día séptimo se fuera sin que ese sacrificio se presentara. Dios había hablado de 7 días y 7 días iban a ser, porque Dios no miente. Porque lo que Él dice, las promesas que ha dado, Él las va a cumplir. Pero un hombre se impacientó y no solamente, sino que se mostró irresponsable y nunca admitió su error. Yo nunca leo ahí que haya dicho, lo siento, o I'm sorry. Nunca dijo, perdóname, ¿qué hice? Es que, no. Dijo, mira, número uno, le dice, tú no viniste en el plazo señalado. O sea, mira la hora que ya son las 6:59 o son las 11:59. Ya van a ser las 12 de la medianoche y tú no venías. Se va el día séptimo, yo tengo que hacer algo. Yo no me voy a sentar a esperarte, yo soy el rey. Y esto es algo muy tremendo, porque él era rey porque Dios lo había puesto. Nunca olvidemos eso. Y dijo, tú no venías. Y además, mira, el pueblo se me estaba dispersando, se estaban regresando. Y no era cierto, porque lo que leímos en los versículos anteriores, dice que el pueblo iba detrás de él temblando, tenían miedo, pero estaban con él. Estaban con él. Él tenía miedo que se le fuera. Y no solamente eso, sino que dijo, ya vienen los filisteos en contra de nosotros y no hemos ofrecido la ofrenda de paz que nos va a dar el amparo del Señor. Y por eso me vi forzado. Nadie lo forzó. Nadie lo forzó. Y ofrecí el holocausto. Nunca. Ahí miramos que dice, perdóname, lo siento. No admitió su error. No tomó responsabilidad de sus acciones. Le echó la culpa primero a los que dijo que se habían dispersado. Después le echó la culpa a Samuel por haber llegado tarde. Después le echó la culpa a los filisteos porque ya estaban listos en contra de él. Y dijo, como tú no viniste, yo lo tuve que hacer. No tomó responsabilidad. Una persona con mentalidad de víctima nunca toma responsabilidad y siempre la demás gente tiene la culpa. All right. Número 3, siempre buscó a quién culpar. El pueblo desertaba. Ahora el pueblo tenía la culpa. Luego dice, los filisteos se estaban organizando para venir en contra mía. No podía esperarme más. Y tú no venías. Ya me lo imagino. Y le hace con el dedo al profeta. Y tú no venías. En otras palabras, Saúl dijo, no es mi culpa. Yo hice lo que tenía que hacer. Improvisar. Y no se puede. Y no se debe. Y soy víctima de mis circunstancias. O sea, lo que él dijo, en otras palabras, soy víctima de mis circunstancias. Todo me empujó a hacer esto que a mí no me correspondía hacer, que Dios no esperaba que yo hiciera. Él esperaba que tú lo hicieras, pero nunca lo admitió. Uno de los más grandes problemas de una mentalidad de víctima es que la persona piensa que ellos tienen poco o nada de control sobre sus vidas. Una víctima piensa que no hay posibilidad de cambio, que el futuro es oscuro y negativo, que no puede hacer nada para cambiar el sistema de vida que lleva. Piensan que que tienen cero control sobre sus vidas. Y lo segundo es que empiezan a sentir lástima por sí mismas. Y esto es algo, yo no sé si algún día usted ha sentido lástima por usted misma. A mí me ha pasado circunstancias que han venido a la vida y el enemigo rápido te mete eso. Y luego tú te das cuenta y te sacudes. No, lástima, ¿por qué? Lástima y compasión es muy diferente, porque la compasión se pone en acción y hace algo para solucionar el problema. La lástima nada más está ahí y no hace nada para solucionar el problema. Entonces, si alguna vez has sentido lástima en tu vida, tienes que sacudirte rápido y acordarte quién es tu Dios, hijo de quién eres, hija de quién eres y lo que Él ha diseñado para ti y lo que te ha prometido. Entonces, el mundo
parece estar en contra de ellos. Esto es lo que piensa la gente que tiene mentalidad de víctima y están atrapados por eso. Y dos cosas pasan. Se ahogan en desesperación y hacen cosas que normalmente no harían. Saúl estaba ahogándose en desesperación porque no veía venir al profeta y escuchaba todo el ejército que venía en contra. Por eso se puso a hacer algo muy terrible que a Dios no le agradó. La historia relata cómo esa decisión de él, con una mentalidad de víctima, literalmente le costó el reino. Ahí mismo lo cortó Dios. Ahí mismo. Primer libro de Samuel 13 y 14. Mire lo que dice. Entonces Samuel dijo a Saúl: has actuado torpemente. En otras versiones dice: qué locura. Has actuado locamente, torpemente. No guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te dio. Pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino. En este momento Dios te hubiera confirmado el reino sobre Israel para siempre. Nosotros sabemos que el reino de David es para siempre porque llega hasta Cristo. ¿Sabe qué? Era para Saúl. Mire todo lo que perdió por actuar con una mentalidad de víctima. Pero ahora tu reino, le dice Samuel en el versículo 14, no será duradero. ¿Sabes qué? El Señor se ha buscado un hombre según su corazón, a quien el Señor ha designado como el soberano de su pueblo, porque tú no has guardado lo que el Señor te mandó. No, lo que Dios le pedía a Saúl no era un capricho, eran ordenanzas que debían observarse porque iban a agregar valor, iban a hacer que su reino fuera para siempre. Pero como se apuró, se mostró irresponsable, impaciente, el Señor le quitó el reino. Y esto es algo muy tremendo. Dijo Dios: yo ya tengo otro, ya me hice de otro hombre. La Biblia no nos dice nunca, no registra que Saúl haya dado un giro de 180, decir: un momento, no. Está en juego mis generaciones, está en juego mi familia, espérate tantito. Nunca hizo eso. Nunca pidió perdón. No lo vemos confesando su mentalidad de víctima. No dijo: ¿sabes qué? Me alteré, me adelanté, perdónenme. No. Nunca aceptó su desobediencia a una asignación dada por Dios. Dijo: yo lo que hice fue bien. Y ahí está el famoso versículo donde le dice Samuel a Saúl: momentito, ¿se agrada Dios más de los sacrificios, de la grosura de los carneros que de la obediencia? Dios se agrada más de la obediencia que de cualquier sacrificio. La obediencia para Dios es muy importante porque es para nuestro beneficio. Tristemente, el primer rey de Israel queda en la historia como un varón que padeció con su familia hasta el fin. Todos. Y qué bueno que tenemos este ejemplo, ¿no les parece? Está difícil este ejemplo, pero qué bueno que lo tenemos para que nosotros no caigamos en eso. ¿Cómo puedo saber, pastor, así? Si me estoy moviendo bajo esa mentalidad, porque mi deseo es que el Espíritu Santo nos ayude, nos revele y nosotros podamos hacer cambios. ¿Cómo puedo saber, pastora? Rapidito. Si usted siempre culpa a otros por lo que le sucede, mentalidad de víctima. Si usted cree que su futuro solo vienen cosas negativas, usted no espera nada bueno, mentalidad de víctima. Si usted siempre habla lo negativo y doloroso de la vida, lo que le ha sucedido, todo lo que hace es contar lo malo que le ha pasado, mentalidad de víctima. Si está centrado en usted mismo, no piensa en nadie más. Nadie sufre, solo usted, mentalidad de víctima. Si se queja de todo y por todo, mentalidad de víctima. Si toma las injusticias, el dolor y las heridas y las hace suyas para vivir eternamente con ellas y se rehúsa a soltarlas, mentalidad de víctima. Wow. Ayúdanos, Espíritu Santo. Enséñanos. Qué diferente a José, ¿verdad? José nunca se amargó. Él perdonó a su familia. Perdonó a todos. Los bendijo. Les dio. Los hizo venir. Él esperó con paciencia, con perseverancia hasta el momento de Dios para brillar cuando Dios lo vindicó. José bendijo a sus hermanos y les dio a su papá. Dios le permitió volver a ver a su papá, ya anciano. Dijo él: ahora sí me puedo morir, ya encontré a mi hijo.
y diferente a Saúl totalmente. Nunca Saúl pidió perdón. José no tenía que pedir perdón, pero lo dio. Lo dio. Les dijo a sus hermanos, no tengan miedo. Soy José. Dios me mandó, no fueron ustedes. Saúl nunca tuvo esa actitud. Y por último, José le dijo a sus hermanos, ¿saben qué? Lo que ustedes quisieron para mi mal, Dios lo cambió para bien, para que nosotros podamos vivir esta tremenda bendición. No solamente nosotros, sino toda esta gente, todo el país, como se conocía el mundo entonces. ¿Qué diferencia de carácter? Un varón que fue victimizado por su familia. Él no se lo buscó. Él no se lo buscó. Y sin embargo, él se movió a ser victorioso. Y un varón que contaba con la aprobación de la gente, que fue elegido. No tenía nada que pedir. El más alto en todos los hombres, dice la Biblia. Y Dios lo aprobó y le dio su sello y fue ungido. Y sin embargo, eligió ser víctima toda su vida. Y aquí esto no termina porque él siguió persiguiendo a aquel varón cuyo corazón Dios lo había tomado y ya lo había elegido como el siguiente rey, que es David. Y de él vamos a hablar mañana. Entonces, es tremendo tener una mentalidad de víctima. Tenemos que mirar lo que la palabra del Señor nos ha enseñado. No se aferre a las cosas de ayer. No mire su futuro tan lúgubre. Yo sé que lo que escuchamos es tremendo, pero hay una voz que resuena sobre todas las voces. Hay una promesa que está sobre todo. No te dejaré ni te desampararé. Te voy a dar paz que sobrepasa todo entendimiento en medio del caos que oyes. Yo te voy a dar paz, te dice el Señor. Yo soy tu paz. Tú no puedes ni debes de vivir con una mentalidad de víctima. Ya no eres víctima, eres hijo, eres hija, heredero y coheredero. En el nombre de Jesús, recíbelo. Si usted lo recibe, diga amén, gloria a Dios. Y vamos a orar. Padre, en esta noche nos unimos. En este momento venimos a tu presencia, porque hay necesidad, porque es importante, Señor, que tu presencia esté con cada uno. Hay enfermos, Señor, y los traemos hasta el trono de tu gracia. Aquellos que están padeciendo por el virus que se soltó, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido que tú vayas y tú sanes y tú levantes y restaures la salud. En el nombre poderoso de Jesús. Aquellos que han perdido un ser amado, consuela sus corazones. Sé tú, Señor, la paz que ellos necesitan y la fortaleza que ellos necesitan. Aquellos que necesitan un trabajo, en el nombre de Jesús, abre puertas, Señor, anchas y poderosas para que ellos puedan entrar y obtener, porque tu palabra nos dice que tú ya hiciste esto por nosotros. Padre, oramos por nuestra ciudad, por nuestro país, por nuestros países, por la inestabilidad, por cómo el enemigo ha tomado, Señor, todo esto y ha convertido en un caos lo que ya era un problema. Padre, queremos ver tu gloria y la vamos a ver. Vamos a ver tu gloria en la tierra de los vivientes, porque tú no dejarás justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Gracias por tu palabra, porque es la verdad. Y en esta noche nos ha enseñado que nosotros somos victoriosos, porque tú compraste esa victoria para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Qué bueno. Qué bueno compartir la palabra y que usted la escuche y que sea bendecido a través de ella. Compártasela a alguien más, compártala, pásela. Si usted no puede ir, usted páselo, es bien fácil y permita que la palabra llegue a otros. Si en su corazón está dar, recuerde que su bendición de hoy fue la semilla que sembró ayer y su bendición de mañana es la semilla que siembra hoy. Hágalo con fe, hágalo creyendo. Ahí está en su pantalla cómo lo puede hacer. Yo sé que el Señor les va a bendecir. Les esperamos mañana para nuestro devocional. Les bendigo y que tengan un día bendecido, una noche bendecida en el nombre de Jesús. Amén.